Vamos a calcular el valor de este determinante. Es un determinante de orden 4 y para los determinantes de orden 4, igual que vimos que para los determinantes de orden 2 y de orden 3 hay unas reglas, para los de orden 4 ya no las hay. Entonces lo más cómodo es desarrollar el determinante por los elementos de una fila o de una columna o bien hacer ceros por Gauss. Vamos a empezar con este método, vamos a hacer ceros por Gauss. Para ello cogemos el determinante inicial que nos dan y lo que hacemos es que intercambiamos la posición de dos columnas. En este caso la columna 3 pasa a la primera posición, a la columna 1, y por tanto la columna que había en la posición 1 pasa a la 3. El intercambio de dos columnas o dos filas en un determinante, las propiedades nos dicen que el determinante no cambia de valor absoluto, pero sí de signo. Por eso aparece aquí un signo menos, para no alterar el signo. Y elegimos un pivote, al igual que hacíamos en sistemas, cuando reducíamos sistemas por Gauss, pues elegimos un pivote, en este caso un 1 o un menos 1. Tenemos un 1, pues perfecto. Y además tenemos la suerte de que debajo de este 1 tenemos ya dos ceros, es decir, solamente hay que hacer un 0 aquí. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo, multiplicando por 3 la primera fila y sumándole la que tenemos aquí abajo, es decir, 1 por 3, 3 menos 3, 0. 3 por 2, 6 y 2, 8. 3 por 3, 9 y 1, 10. 3 por menos 1, menos 3, más 2, menos 1. Y ya tenemos toda esta columna, debajo de este 1 del pivote, pues todos estos elementos son 0. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, podríamos parar aquí, podríamos decir, bueno, pues ya eliminamos esta columna, tenemos aquí un 1 y multiplicamos por este determinante que nos queda aquí. Podríamos hacer eso, pero bueno, vamos a reducir todo el determinante. Entonces vamos a buscar otro 1 o otro menos 1 que no se encuentren en la primera fila. Podemos marcar, en este caso, el 1 que aparece en la segunda fila. Una vez que lo hemos marcado y que ya tenemos ese pivote, ¿qué hacemos? Pues como siempre, ceros por Gauss. En este caso, bueno, pues ¿por cuánto hay que multiplicar 1 para que al sumarle menos 4 me dé 0? Pues por 4. De manera que 4 por 1 es 4, menos 4, 0. 4 por 2, 8 y 3, 11. 4 por menos 2, menos 8, más 5, menos 3. Ahora, para hacer un 0 aquí debajo, pues multiplicamos por menos 8. Menos 8 por 1, menos 8, más 8, 0. Menos 8 por 2, menos 16, más 10, menos 6. Menos 8 por menos 2, 16, menos 1, 15. Ya casi lo tenemos. Ahora nos encontramos con un pequeño problema, y es que aquí tenemos un 11 y un menos 6, o un menos 3 y un 15. Bueno, pues en este caso, ¿qué podemos hacer? Pues muy sencillo. Vamos a seguir haciendo ceros, pero ya no tenemos un 1, que es un elemento muy cómodo. Tenemos un 11 y un menos 6. Bueno, pues lo que podemos hacer es multiplicar toda la tercera fila por 6 y toda la cuarta por 11. Claro, si yo multiplico por 6 y aquí multiplico por 11, estoy alterando el valor del determinante. Entonces, ¿qué hago? Fuera del determinante multiplico por 1 partido 11 y 1 partido 6. De manera que el 1/6 se va con el 6 que me va a aparecer aquí multiplicado y el 1 partido 11 se va a cancelar con el 11 que yo multiplico aquí. ¿Vale? Lógicamente, al multiplicar esta fila por 6 y esta por 11, pues ya tengo el pivote que voy a utilizar para hacer un 0 debajo. Ese 66, entonces lo que hago es que multiplicar por 1, al multiplicar por 1, 66 por 1, 66, menos 66, 0, 66 por menos 18, la cantidad que es de más 165, pues en este caso da 147. Y finalmente, pues ya tenemos hecho el determinante, porque el valor de un determinante, sea cual sea y del tamaño que sea, siempre coincide con el producto de los elementos de su diagonal principal si por debajo de los elementos de la diagonal principal solamente tengo ceros. En este caso se cumple, por tanto sería 1 por 66 por 147, que es lo que tenemos aquí, y multiplicado por los dos elementos que habíamos dejado fuera. Este 66 vemos que se me va a cancelar con el 6 y con el 11 del denominador, porque 6 por 11 son 66, con lo cual me queda menos 147. Pero, ¿y si queremos desarrollar el determinante por los elementos de una fila o columna? Bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a ver que nos da el mismo resultado. Para eso, ¿cómo procedemos? Pues hombre, vemos
que esta columna es propicia para desarrollar el determinante, porque tenemos dos ceros. Si estos dos ceros nos hubieran aparecido en una fila, pues desarrollaríamos por los elementos de una fila. El procedimiento es análogo y vamos a ver en qué consiste. Bueno, como he dicho, vamos a desarrollar por los elementos de esta columna. Entonces, el primer valor que tengo es un 1. Entonces, lo que hago es que tacho la fila y la columna en la que se encuentra ese 1. ¿Y qué me queda? Pues estos elementos, estas dos columnas y esta columna de aquí, que las voy a colocar dentro de un determinante. Pero antes de eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues este 1 lo voy a colocar aquí delante multiplicando al determinante que me ha quedado, ¿vale? Este de aquí. ¿Pero qué hago? Pues ese 1 le tengo que multiplicar también a su vez por un 1 o un menos 1. ¿Cómo sé si tengo que multiplicar por 1 o por menos 1? Pues mediante una regla mnemotécnica muy sencilla. Ponemos aquí debajo un determinante del mismo orden del determinante que tenemos arriba y empezando siempre por positivo vamos alterando los signos. Positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Vale? Entonces vemos que el elemento que vamos a tomar del determinante es este 1 de aquí, que ocupa esta posición. Como me aparece un más, multiplico por más 1. Por tanto, 1 es este 1 que hay aquí, multiplicado por 1, no hace falta porque me queda aquí un más, entonces tengo que multiplicar por más 1. No lo he puesto, pero lo que sí pongo es el determinante que me resta, ¿vale? El que me resta es el que está aquí. Estas dos columnas y esta tercera columna que están aquí colocadas. A continuación, ¿qué hago? Bueno, pues a continuación tendríamos que poner 0, que es el elemento siguiente que hay en esta columna, por el determinante que se obtiene, pero 0 por algo es 0. Otro 0, 0 por algo es 0, por eso siempre cogemos la columna o la fila que más ceros tenga, porque me ahorra muchas operaciones. Y finalmente tengo aquí un menos 3, con lo cual, ¿qué voy a hacer? Pues tachar la fila y la columna en la que se encuentra el menos 3 y me va a quedar aquí el determinante que voy a colocar. Ahora, ese menos 3, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicarlo por un más o por un menos 1? Pues miro qué posición ocupa ese menos 3 y me dice que ocupa una posición con un menos. Eso quiere decir que menos 3 lo tenemos que multiplicar por menos 1 y además, ¿veis? Aquí está el menos 1, el menos 3, y además por el determinante que me queda aquí. Dos columnas y otra columna 3, aquí están colocadas. Y ahora ya simplemente es hacer el valor de este determinante de 3 por 3, que lo sabemos hacer, y este también, me da menos 57 menos 90, que es menos 147, coincide con el resultado del mismo determinante que hicimos por el otro método.